Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a tejer este bello proyecto. En este caso, este es el tomo 1 de mis mini coleccionables que estoy sacando de todas mis versiones grandes. Entonces, sin más que decir, empecemos. Entre los materiales a utilizar vamos a usar hilo color blanco de su preferencia, el amarillo, este tono turquesa. En este caso yo estoy trabajando con los hilos de la fábrica La Colonial que tenemos aquí en Perú. Si tú también eres de Perú, el blanco lo encontrarás con el código 1102, el amarillo es 2702, este turquesa 6405 y el hilo en color rojo, que si no me equivoco es el código 3602. Ahora para los ojitos estoy usando ojitos ovalados de seguridad que son de la medida de 8 por 10 milímetros. Y este bordado lo he realizado con hilo de bordar de esos que vienen 6 hebras que se pueden separar en color negro. También en esta oportunidad voy a estar trabajando con el crochet tulip de 2 milímetros, ya que mi hilo también es de 2 milímetros. Bueno chicos, vamos a empezar con la sección de la cabeza. Vamos a utilizar el hilo en color blanco y ahora voy a trabajar un total de 7 cadenas. Y a partir de la segunda voy a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5 y en mi última cadena voy a trabajar 3 puntos bajos en uno mismo o una W. Ahora en la parte inferior de las cadenas, ya que estamos trabajando en óvalo, vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí voy 3, 4 y termino con un aumento. Ahora en mi carrera número 2 voy a trabajar un aumento, 4 puntos bajos, 3 aumentos, aquí voy 2, 3, otra vez 4 puntos bajos y terminaremos con 2 aumentos. Ok, va viéndose algo así. Y en la carrera 3 voy a trabajar punto bajo, aumento, 4 puntos bajos, punto bajo y aumento por 3 veces. Aquí voy 2, mi tercera repetición, 4 puntos bajos, aquí voy 3, 4 y haré un punto bajo y un aumento por 2 veces. Ahora sí, en mi carrera número 4 voy a trabajar un punto bajo, un aumento, 6 puntos bajos, haré un aumento, 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Haremos otra vez 6 puntos bajos,
un aumento, 2 puntos bajos, aumento y termino con un punto bajo. Aquí debo de tener un total de 32 puntos y en mi carrera 5 voy a trabajar 3 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos, 3 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Esta es mi segunda repetición. La de aquí será mi tercera repetición. Hago 4 puntos bajos y nuevamente 3 puntos bajos y aumento por 2 veces. Acá está mi segunda repetición. Hasta ahí debo tener 38 puntos y en mi carrera 6 voy a hacer 2 puntos bajos, aumento, 8 puntos bajos, aquí voy 7, 8, aumento, 4 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Esta va a ser mi segunda repetición. Nuevamente 8 puntos bajos. Este va a ser 6, 8. Hago un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y termino con 2 puntos. Ahora sí voy a trabajar en mi carrera número 7, 5 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos y haremos 5 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Esta va a ser mi primera repetición. La segunda. La tercera. Hacemos nuestros 4 puntos bajos. Y terminamos con 5 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Listo. Ahí debo tener un total de 50 puntos. Y ahora voy a trabajar de mi carrera número 8 a la 15, un punto bajo en cada uno. Carrera de 50 puntos bajos. Listo, chicos, acá ya terminé mi carrera 15. Y en la 16 voy a trabajar 5 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos y disminución por 3 veces. Esta va a ser la primera. Mi segunda repetición.
Esta va a ser la tercera. Hago 4 puntos bajos y terminaremos con 5 puntos bajos y disminución por 2 veces. Ahí tengo un total de 44 puntos y en la carrera 17 voy a hacer 2 puntos bajos, disminución, 8 puntos bajos, aquí voy 6, 8, disminución, 4 puntos bajos y disminución por 2 veces. Esta es mi segunda repetición. Haré 8 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, disminución, 4 puntos bajos, disminución y termino con 2 puntos. Ahí tengo un total de 38 y en mi carrera 18 voy a trabajar 3 puntos bajos, disminución, 4 puntos bajos, 3 puntos bajos y disminución por 3 veces. Esta es la primera, la segunda y esta va a ser la tercera. Cuatro puntos bajos y haremos 3 puntos bajos y disminución por 2 veces. Ok, ahí debo de tener un total de 32 puntos. Ahora voy a colocar sus ojitos, recuerden, de 8 por 10 milímetros. Y lo que voy a hacer es ubicar el centro de esta manera y estos ojitos van entre la carrera 12 a la 13. 4, 6, 8, 10 sería aquí y aproximadamente deben estar separados por 8 puntos. Voy a ingresar a ver aquí. 2, 4, 6, 8 y una vez ya puestos deben de quedar 6 más o menos. Voy a ver que esté ubicada en el centro. Ok, ahí está separado por 8 puntos. Miren, 2, 4, 6, 8. Una vez que ya los ponemos, se debe de ver como si tuviera una separación de 6 puntos aproximadamente. Ahora vamos a colocar su seguro. Así. Igual el otro lado. Pongo su seguro. Y ajusto. Pueden dejarlo así o si desean pueden quemar la punta
y aplastar con la ayuda de un encendedor para que quede mucho más seguro. Listo, nos quedó algo así. Y ahora en mi carrera 19 voy a trabajar 2 puntos bajos y una disminución por 8 veces. Esta de aquí va a ser la segunda. Mi tercera repetición. La cuarta. La quinta. Esta va a ser la sexta. Mi séptima repetición. La octava. Ahí tendré un total de 24 puntos. Y en la carrera 20 voy a trabajar 2 puntos bajos y disminución por 6 veces. De manera que debo terminar con un total de 18 puntos bajos. Y rellenamos muy bien nuestra cabecita. Listo, chicos, nos debió quedar algo así. Y ahora vamos a trabajar las orejitas. Para eso voy a trabajar un anillo de 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, 6. Ajustamos y voy a tejer punto bajo y aumento por 3 veces. Esta va a ser mi primera repetición. La segunda. Mi tercera repetición. Ahí debo terminar con 9 puntos. En la carrera 3 voy a trabajar punto bajo, aumento, 2 puntos bajos y aumento por 2 veces. Y termino con un punto bajo. Ahora en mi carrera 4 voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Esta va a ser la segunda, la tercera y ahí debo terminar con 15 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado, cadena, cortamos dejando hilo para poder coser. Ahora sí voy a tejer mi segunda oreja y regreso. Listo, nos habían quedado algo así y ahora los vamos a ubicar entre nuestras carreras número 2 y 6. Miren, este es el inicio de mi carrera, que sería más o menos aquí, que esté en el centro. 2, 4, 6 hasta aquí. Y empezamos a fijar muy bien. De esta manera vamos a ir cosiendo. Ahí. Ahí. Voy a ir fijando muy bien punto por punto. Y hacemos lo mismo con la otra. Altura de la carrera 2.
y en el centro. Voy a coser y regreso. Listo, nos debió quedar algo así. Y ahora con hilo de bordar de las que se dividen en 6 hebras, agarro una, jalo, lo pasaremos en una aguja pequeña, doblamos a la mitad, haremos un nudo y ahora vamos a ingresar a 2 puntos, ok, de donde termina nuestro ojo en la parte superior, a 2 puntos, me voy a ir 3 puntos a la derecha, una carrera arriba, salimos otra vez, pero ahora una carrera debajo de donde habíamos ingresado, haremos en recto 2 puntos y salimos una carrera debajo nuevamente. Nuevamente nos vamos 3 puntos a la derecha y uno abajo y haremos lo mismo con el otro ojito. 2 puntos al costado, nos vamos 3 puntos a la izquierda, en este caso una carrera arriba y salimos una carrera debajo de nuestro ingreso. Nos vamos 2 puntos en recto hacia afuera, que sería igual hacia la izquierda, salimos una abajo y nuevamente 3 puntos a la izquierda, una carrera abajo, salimos y ahí ya tendríamos bordados los que serían los bigotes. Ahora para su nariz con hilo color amarillo, que era el código 2702 aquí en Perú, vamos a insertar en una aguja y regreso. Listo, aquí solamente voy a usar una hebra, no estoy doblando ni nada. Ingresamos una carrera debajo de los ojos y en el centro, como teníamos un total de 6 puntos aproximadamente, vamos a agarrar 2 puntos y daremos alrededor de 5 puntadas. Miren que hasta aquí termina mi ojo, estoy saliendo una carrera debajo y vamos a empezar a dar puntadas de esta manera, solamente en recto. Aquí voy 3, 4, 5, este va a ser 6, salgo por abajo, acomodo así, de esta manera, y ahora vamos con el listón. Listo chicos, ahora vamos a hacer el lazo, así que haré un anillo mágico de 6 puntos, aquí voy 3, 6, ajustamos y en la carrera número 2 voy a trabajar un punto bajo y una W
por 3 veces. Punto bajo, una W. Y recuerden que una W es 3 puntos bajos en uno mismo. Así es como trabajo mis abreviaturas. 1, 3. Cierro con punto deslizado, una cadena, cortamos. Ahora voy a esconder esta hebra en su interior del hilo y haremos una segunda pieza de la misma manera. Para el centro he hecho un anillo mágico de 6 puntos y ahora vamos con el armado. Y ahora vamos a colocar en una aguja nuestro anillo mágico de 6. Ok. Y ahora vamos a ubicar las puntitas, ya que es un triángulo, en la parte interior, y si desean ustedes lo pueden pegar o vamos a coser aquí en una de las esquinas el punto. Ok, ahí vamos a fijar muy bien. En nuestra esquina nos vamos al otro extremo y también ubico mi esquina y vamos a fijar con costura. Ahí. Vamos a coser muy bien. Se debe de ver algo así. Voy a esconder mi hilo en la parte de aquí atrás. Voy a cortar este exceso. Y con hilo de bordar voy a hacerle una pequeña curva. Al igual que en los bigotes, agarré una de mis hebras de mi hilo de bordar, lo doblé en dos y ahora ingreso aquí en la esquinita, me voy como un punto al costado y salgo por la mitad de esta manera, como una especie de triángulo. Ajusto, nos vamos al otro extremo. Ok, ahí
un punto al lado, una carrera arribita y salimos por la mitad. Y aseguramos. Ahora sí le hemos hecho estos pequeños medialunas y por aquí atrás solamente voy a hacer mi nudo. Aquí voy 1, 2. Cortamos. Va quedando algo así. Y ahora lo cosemos a nuestra cabeza. Vamos a coserlo aproximadamente a unos 2 puntos de mi orejita y de manera esquinada. Ahí. Algo así. Y ahí ya tendríamos la carita de nuestra Hello Kitty. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en la parte 2 para culminar con este lindo llavero de Hello Kitty.